Tiene que ganar. Siempre. Hay una escena que se repite en muchas vidas. Estás en medio de una conversación, intentas expresar lo que sientes, lo que piensas, pero del otro lado, siempre hay una respuesta. Una corrección. Una mirada que dice, sin palabras, estás equivocado. Y lo que podría ser un diálogo, se convierte en una lucha. ¿Te suena familiar? Hay personas que siempre tienen que tener la razón. No importa el tema, ni la intención. No están ahí para comprender, están ahí para imponerse. ¿Pero qué están defendiendo, en realidad? Porque nadie necesita ganar todo el tiempo, a menos que esté ocultando una herida que no sabe cómo mostrar. Este video no es sobre cómo argumentar mejor. Es sobre lo que se esconde detrás de la lógica rígida. Sobre el miedo profundo a sentir. Sobre esa necesidad silenciosa de ser visto, de ser validado, de no volver a sentirse invisible nunca más. Y si te quedas hasta el final, vas a comprender algo que cambia la forma en que ves tus relaciones, y también la forma en que te escuchas a ti mismo. A veces, tener razón, es solo una forma de defenderse. ¿De qué estás tratando de protegerte cuando no puedes ceder? Hay momentos en los que aferrarse a una idea no tiene nada que ver con la verdad, y todo que ver con el miedo. Miedo a perder el control. A no saber quién eres si no ganas el argumento. A veces, lo que defendemos con tanto fuego no es una convicción, sino una herida. Y cuanto más intensa es la necesidad de tener razón, más profundo suele ser el dolor que intenta esconderse. ¿Te ha pasado discutir por algo que, en el fondo, sabías que no importaba tanto, pero no pudiste parar? Muchas personas crecen en ambientes donde equivocarse se castiga, donde no hay espacio para dudar, para decir no sé. En esos contextos, el error no es parte del aprendizaje, es motivo de vergüenza. Entonces se desarrolla un reflejo, defender la razón a toda costa. Porque equivocarse duele, y perder una discusión se siente como perder valor. Pero defender ideas desde la herida solo crea más distancia. ¿Cuántas veces se ha roto un vínculo, solo porque alguien no quiso ceder? Jung decía que el ego, cuando se siente amenazado, reacciona como un animal asustado. Se encierra, se endurece, se impone. Pero el alma no busca tener razón. El alma busca conexión. Y muchas veces, cuando tú insistes con vehemencia en tener la última palabra, es porque hay algo dentro que solo quiere ser escuchado. ¿Puedes ver la diferencia entre expresar tu verdad y silenciar al otro para que no exponga tu inseguridad? Imagina una persona que, cada vez que alguien le dice algo diferente, lo toma como una ofensa. ¿Qué vida lleva esa persona? ¿Qué soledad habita su mundo interno? Porque la verdad es esta: quien no puede abrirse al punto de vista del otro, está encerrado en su propio dolor. Y ese encierro no lo protege, lo aísla. ¿Y si tener razón no fuera el verdadero poder? Tal vez el verdadero poder esté en saber cuando no es necesario ganar. En permitirte no saber. En mirar al otro y decir, no estoy de acuerdo, pero quiero entender. Esa simple frase, quiero entender, puede abrir puentes que ninguna lógica ha logrado construir. ¿Has probado alguna vez responder con curiosidad en vez de defensa? Es un ejercicio simple. La próxima vez que alguien te contradiga, respira. Y antes de reaccionar, pregunta, ¿puedes explicarme por qué lo ves así? Porque a veces, la conversación más transformadora no es la que ganas, sino la que te transforma. Y eso nos lleva a algo fundamental. ¿Qué sucede cuando el pensamiento se vuelve la única brújula para quien ha olvidado cómo sentir? El pensamiento extrovertido necesita estructura. Pero ¿qué pasa cuando esa estructura se construye sobre emociones reprimidas? Hay mentes que necesitan organizarlo todo, que buscan explicaciones lógicas para cada cosa que ocurre, que sienten alivio al nombrar, al clasificar, al demostrar. Este tipo de pensamiento, lo que Jung llamaba pensamiento extrovertido, se enfoca en lo externo, en los hechos, en lo verificable.
Pero cuando se convierte en el único eje de vida, deja de ser claridad y se vuelve prisión. Porque mientras se intenta ordenar el mundo interno comienza a desordenarse. Una persona que vive desde la lógica puede ser brillante. Puede resolver problemas, tomar decisiones rápidas, estructurar sistemas complejos. Pero si esa misma persona reprime su mundo emocional, si ignora lo que siente, si no escucha su corazón, corre el riesgo de volverse un extraño dentro de sí. Y llega un momento en el que ni toda la razón del mundo puede llenar el vacío de lo no sentido. Porque el alma no se convence con argumentos. ¿Te ha pasado sentir que estás diciendo lo correcto, pero algo dentro de ti se siente desconectado? Como si estuvieras actuando con lógica, pero perdiendo el alma por el camino. Eso ocurre cuando el pensamiento excluye al sentimiento. Y no es una cuestión de intelecto, es una desconexión con la propia humanidad. Personas así pueden ganar muchas discusiones, pero suelen perder los vínculos que más importan. Una señal de que esto está ocurriendo es la necesidad constante de demostrar que se tiene razón. No por claridad, sino por inseguridad. Porque cuando el sentir está reprimido, el pensar se convierte en el único territorio donde uno se siente seguro. Y allí, se defiende con uñas y dientes. Pero la seguridad real no está en saber más que el otro. Está en poder sostener una conversación donde dos verdades distintas pueden coexistir. Si tú reconoces este patrón en ti o en alguien cercano, hay algo importante que puedes hacer: empezar a recuperar el contacto con lo que sientes. No necesitas cambiar quién eres. Solo necesitas abrir espacio para lo que tu corazón también tiene que decir. Puedes comenzar escribiendo lo que sientes, sin juicio. O incluso, buscando terapias integrativas como la escritura terapéutica, que ayuda a dar voz a lo que ha sido silenciado por años. Y si todo esto te resuena, si algo en ti siente que este contenido te está hablando directamente, quiero invitarte a hacer algo muy simple. Dale like a este video y suscríbete al canal. Aquí, cada semana, caminamos juntos hacia una comprensión más profunda de la psique y del alma. Porque la conciencia no se impone, se cultiva. Y tú estás cultivando la tuya. Gracias por ser parte de esta comunidad que elige mirar hacia adentro. A veces, la lógica no es puente, es trinchera. Estás usando tu inteligencia para acercarte o para esconderte. Hay personas que dominan el arte de argumentar, que siempre tienen una respuesta lista, que usan palabras como armas afiladas y las lanzan no para construir, sino para defenderse. No porque sean malas personas, sino porque han aprendido, tal vez desde muy temprano, que mostrar emociones es peligroso, que sentir es sinónimo de debilidad. Así que eligen la mente como refugio, y convierten cada conversación en un combate. Cuando la lógica se vuelve una trinchera, el otro ya no es un interlocutor, es una amenaza. Escuchar se convierte en una excepción. El objetivo no es entender, sino ganar. ¿Te has cruzado con alguien así? ¿O tal vez has notado ese impulso en ti, en ciertas situaciones? Tal vez cuando alguien toca un punto sensible, tu respuesta automática es contraatacar con datos, citas, razones. Como si necesitaras demostrar que tú sabes, para no mostrar que también sientes. Jung decía que el ego teme ser desarmado. Por eso crea máscaras, estrategias, personajes. Y una de esas máscaras es la del racional infalible. El que siempre tiene la razón. El que nunca duda. Pero esa perfección es solo un disfraz que esconde una necesidad profunda: ser aceptado, ser valorado, ser visto, más allá de los argumentos. Porque detrás de cada mente brillante que no sabe ceder, suele haber un corazón que nunca se sintió lo suficientemente seguro como para mostrarse. ¿Y qué ocurre cuando vivimos así durante mucho tiempo? Ocurre que la soledad se instala. Porque no se puede construir intimidad real con alguien que solo debate. En algún momento, quienes te rodean se cansan de discutir. Se alejan. Y tú,
aunque tengas razón, te quedas solo con tus ideas. ¿Vale la pena tener la razón si eso te aleja de quien más quieres? Si sientes que algo de esto te toca, hay una práctica sencilla que puedes probar. Cuando estés en una conversación difícil, en vez de responder al instante, haz una pausa. Respira. Y pregúntate, ¿estoy hablando desde el corazón o desde el miedo? Esa sola pregunta puede cambiar completamente el rumbo del diálogo. También puedes practicar el arte de la escucha empática, una herramienta terapéutica que no solo transforma vínculos, sino que cura heridas muy antiguas. Y es que hay heridas que no se ven, pero hablan por nosotros. Y muchas veces, la herida más silenciosa es la que construye el personaje del yo que nunca se equivoca. ¿Quieres saber qué se esconde detrás de esa necesidad de infalibilidad? Entonces prepárate, porque eso nos lleva directamente a una verdad profunda que toca a muchos más de lo que imaginamos. El ego inflado no escucha, dicta. ¿Quién serías si no tuvieras que demostrar nada? Cuando el ego se infla, no hay espacio para el otro. Todo gira en torno a una sola visión, la propia. Y esa visión no se cuestiona, no se flexibiliza, no se permite mutar. Quien vive bajo el dominio de un ego racional inflado cree que está en lo cierto, no a veces, sino siempre. Pero la verdad es que, detrás de esa aparente seguridad, suele haber una identidad frágil, construida sobre la necesidad de ser admirado, y temeroso de ser cuestionado. Hay quienes no toleran un no, un desacuerdo, una crítica, porque para ellos, eso no es solo una diferencia de opinión, es una amenaza a su existencia psíquica. Jung explicaba que un ego inflado se defiende con fuerza porque ha sido construido para compensar una sensación profunda de insuficiencia. Es como una escultura hermosa por fuera, pero hueca por dentro. Y el miedo más grande de quien vive así es que alguien descubra ese vacío. En la práctica, esto se nota en discusiones donde alguien interrumpe, corrige, impone su palabra sin escuchar la del otro. Son personas que se sienten en peligro si admiten no saber algo, como si su valor dependiera de tener siempre la respuesta correcta. Pero aquí hay una pregunta incómoda que debemos hacernos. ¿Qué estás tratando de sostener cuando no puedes simplemente decir me equivoqué? Tal vez, sin darte cuenta, llevas años protegiendo una imagen que ya no necesitas. Tal vez creciste creyendo que ser amado dependía de ser perfecto, brillante, irreprochable. Pero nadie puede sostener esa máscara para siempre. En algún momento, la vida misma te invita a soltarla. Y entonces empieza algo hermoso. Descubres que ser humano, con errores y dudas, es mucho más liberador que tener razón todo el tiempo. Una práctica poderosa para comenzar a desmontar ese ego inflado es la meditación de humildad consciente. Se trata de sentarte en silencio cada mañana, por solo 5 minutos, y repetir internamente, no lo sé todo. Estoy aquí para aprender. Cada encuentro es un espejo. Esta afirmación, sencilla pero profunda, va suavizando poco a poco las rigideces del yo. Y te permite empezar a escuchar lo que antes solo intentabas refutar. Porque en el fondo, hay una pregunta que transforma toda esta dinámica. ¿Qué pasaría si dejaras de defender tanto tu verdad y empezaras a descubrir quién eres más allá de ella? Y justo cuando te permites mirar eso de frente, te encuentras con algo aún más profundo. La verdadera causa de la rigidez no es el orgullo, es el miedo a sentir. Quien reprime lo que siente, se aferra a lo que piensa. ¿Y si tu necesidad de tener razón es solo una forma de no sentir dolor? Hay personas que jamás lloran, que no se permiten caer, que cuando la vida duele, se encierran en sí mismas, y piensan. Piensan para evitar el cuerpo, piensan para huir del alma, piensan para anestesiar una emoción que amenaza con romper todo por dentro. Y así, construyen una lógica que no busca comprender la vida, sino controlarla. Porque sentir, da miedo. Pensar, en cambio, da la ilusión de estar a salvo. Muchas veces, la rigidez mental es solo la máscara de una emoción que no supimos nombrar.
Esa persona que siempre necesita tener razón quizás no está defendiendo una idea, sino conteniendo un llanto antiguo, una tristeza no elaborada, una rabia nunca dicha. Porque cuando el sentir ha sido reprimido durante demasiado tiempo, el pensar se convierte en su prisión. Y el que vive preso de sus pensamientos, olvida cómo habitar su corazón. Jung nos enseñó que lo que no se integra conscientemente, se manifiesta en la sombra. Es decir, lo que niegas en ti, lo vives desde afuera. Así, quien reprime el sentir suele atraer relaciones tensas, conflictos repetidos, soledad emocional. Y no entiende por qué. Cree que el problema está en el otro. Pero en verdad, lo que necesita no es una nueva idea, sino una nueva forma de encontrarse consigo mismo. ¿Cómo se empieza ese encuentro? A veces con un acto pequeño, pero profundamente valiente, decir en voz alta lo que sientes. Sin adornos. Sin justificaciones. Puedes empezar escribiendo cada noche una línea honesta sobre lo que viviste en el día. O cerrar los ojos por unos minutos y colocar tu mano sobre el pecho, preguntándote, ¿qué parte de mí está pidiendo ser escuchada hoy? Ese gesto, repetido, empieza a abrir el corazón. Otra vía es buscar espacios terapéuticos donde el sentir tenga permiso. La terapia de expresión corporal emocional, por ejemplo, permite liberar tensiones acumuladas a través del movimiento, el llanto, la respiración. A veces, no necesitas más teorías. Solo necesitas moverte, llorar, exhalar, y permitirte sentir lo que durante años has silenciado por miedo a que te rompa. Porque lo que sientes no te rompe, te revela. Y justo cuando empiezas a permitirte sentir, aunque sea un poco, algo empieza a cambiar. Ya no necesitas tener razón todo el tiempo. Ya no necesitas controlar cada conversación. Porque has tocado un lugar más profundo dentro de ti. Y desde ese lugar, empieza a surgir una pregunta que lo transforma todo. ¿Qué pasa cuando intentas hablar con alguien que nunca te escucha? El diálogo se vuelve imposible cuando solo uno quiere ganar. ¿Para qué hablar, si del otro lado solo hay alguien esperando su turno para imponerse? Todos hemos estado ahí, intentando expresar lo que sentimos, mientras el otro solo prepara su contraataque. Dices algo, y te interrumpen. Intentas explicar, y te corrigen. No hay escucha, no hay encuentro. Solo una batalla de egos disfrazada de conversación. Y al final, te preguntas, ¿vale la pena seguir hablando? Esa es la sensación de quien intenta conectar con alguien que siempre necesita tener razón. Y sí, duele. Cuando una persona ha entregado todo su poder al ego racional, pierde la capacidad de abrirse al otro. Escuchar se vuelve una amenaza. Ceder, una debilidad. Y entonces, cada diálogo se transforma en una estrategia para reafirmar su dominio. Jung lo explicaba con claridad, el ego no dialoga, el ego se impone. Solo el alma es capaz de crear puentes reales. Y para que haya alma en una conversación, debe haber presencia, no defensa. Piensa en la última vez que hablaste con alguien que no te escuchaba. ¿Cómo te sentiste? ¿Irritado? ¿Invisible? ¿Frustrado? Tal vez te retiraste en silencio. O tal vez seguiste insistiendo, esperando que algo cambiara. Pero en el fondo, sabías que no ibas a llegar a ningún lugar. Porque para que dos personas se encuentren de verdad, ambas deben querer comprender, no dominar. Y eso solo es posible cuando el pensamiento se equilibra con la empatía. Aquí tienes algo que puedes hacer en situaciones así. En vez de entrar en el juego del ego, cambia el ritmo. Di con calma, no quiero discutir, quiero entendernos. Y si la otra persona insiste en el conflicto, puedes retirarte sin culpa, sabiendo que proteger tu energía emocional también es sabiduría. No estás obligado a quedarte en conversaciones donde el alma no tiene espacio para respirar. Y si tú has notado que, en algunas conversaciones, actúas como esa persona que no escucha, no te castigues. Solo observa. Pregúntate,
¿Qué me da tanto miedo de escuchar algo distinto a lo que pienso? Esa pregunta puede ser el inicio de una transformación profunda. A veces, el silencio interno que llega cuando escuchamos con atención es más sanador que 1000 respuestas bien formuladas. Porque escuchar, de verdad, no es un acto pasivo. Es un acto de amor. Y cuando el amor comienza a entrar, algo empieza a moverse también en lo que estaba oculto. Porque todo lo que hemos reprimido, de alguna forma, sigue hablándonos. Y es justo ahí donde vamos ahora, al lugar donde los sentimientos negados empiezan a filtrarse, incluso en quienes se creen puramente racionales. Lo que reprimes, se filtra por la sombra. Y si tu frialdad lógica es solo una emoción que olvidaste cómo nombrar, cuando negamos una parte de nosotros mismos, no desaparece, solo se esconde. Y desde las sombras, empieza a tomar formas que no reconocemos como propias. Jung llamó a esto la sombra, todo aquello que hemos reprimido, rechazado o evitado en nosotros. Y una de las sombras más comunes del pensamiento racional es la emocionalidad contenida. Esa que no se expresa en llanto, sino en sarcasmo, impaciencia o desdén. ¿Cuántas veces has visto a alguien reaccionar con burla, frialdad o superioridad, cuando en realidad lo que sentía era tristeza, dolor o vergüenza? Esas reacciones son expresiones torcidas de lo que no supimos permitirnos sentir. Porque el alma, cuando no se expresa en claridad, busca grietas para salir. Y lo hace a través de gestos que parecen incoherentes, pero que en el fondo están pidiendo auxilio. Una persona que se muestra excesivamente lógica, que minimiza las emociones de los demás, que evita lo profundo, muchas veces está atravesada por una historia de desconexión interna. Tal vez fue criada en un entorno donde mostrar emociones era sinónimo de debilidad. O tal vez se sintió tan expuesta en el pasado, que decidió cerrarse para no volver a sufrir. Pero lo que se reprime no muere. Solo se disfraza de indiferencia. Esto se manifiesta en pequeñas cosas. Alguien te cuenta algo importante, y tú respondes con una corrección técnica. Ves a alguien llorar, y tu impulso es solucionar el problema, no abrazar el dolor. Te cuesta decir me duele, pero puedes explicar por qué no tiene sentido sentirse así. Y ahí está el problema. Intentas resolver con lógica algo que pide ser sentido, no comprendido. Como si una fórmula pudiera sanar una herida. Para comenzar a iluminar esa sombra, puedes recurrir a la terapia floral emocional, una herramienta suave y simbólica que trabaja precisamente con aquello que no sabemos nombrar. Las flores, como arquetipos vivos, actúan sobre capas sutiles de nuestra psique, ayudándonos a reconectar con emociones olvidadas. Bach, su creador, decía que cada flor es un espejo del alma. Y a veces, es justo eso lo que necesitamos, un reflejo amable que nos devuelva al corazón. Y mientras más te permites mirar hacia adentro, más reconoces lo que habita allí. Ya no necesitas disfrazarte de indiferente. Ya no tienes que ocultar tu dolor detrás de explicaciones. Porque lo que fue visto, deja de gritar. Y justo cuando comienzas a permitir que esa sombra hable, empiezas a escuchar algo más profundo. Una herida que quizás ha estado contigo desde siempre, y que ha sido la raíz de esa necesidad constante de perfección intelectual. Detrás de la perfección mental, suele haber una herida infantil. ¿A quién estás intentando impresionar con tu brillantez? No nacemos queriendo tener razón. Aprendemos a desearla cuando no fuimos escuchados. Cuando nuestras emociones fueron ignoradas, nuestras ideas interrumpidas o nuestra presencia invalidada. Entonces, el niño que fuimos empieza a construir una estrategia. Ser perfecto, ser lógico, ser impecable. Porque si no puedo ser amado por lo que siento, tal vez lo sea por lo que sé. Así nace el perfeccionismo mental, como intento de merecer amor a través del intelecto. ¿Te has visto alguna vez corrigiendo a todos, incluso en cosas pequeñas? ¿Sientes incomodidad cuando alguien te contradice, aunque sea con respeto? ¿Te enojas cuando no te reconocen tu inteligencia o tu esfuerzo?
Detrás de todo eso puede haber una voz infantil que aún espera ser validada. No por lo que logra, sino por lo que es. Esa voz no necesita tener razón. Necesita ser abrazada. Jung afirmaba que no podemos convertirnos en seres completos sin hacer las paces con el niño interior. Ese niño no quiere títulos, ni aplausos, ni argumentos brillantes. Solo quiere ser visto, escuchado, contenido. Pero si nunca lo honramos, seguirá apareciendo donde menos lo esperamos. En nuestra impaciencia, en nuestra exigencia, en nuestra necesidad de ganar. Porque lo no sanado siempre busca expresarse. Aquí es donde puedes comenzar un camino profundo. Pregúntate, con honestidad y ternura, ¿qué parte de mí sigue esperando aprobación? Y no respondas desde la mente. Respóndete desde las memorias. Tal vez recuerdes un momento en que no te dejaron hablar. O una vez en que sentiste que tu opinión no valía nada. Esos momentos, aunque pequeños, marcan. Y si no los miramos con compasión, se convierten en patrones de toda una vida. Una forma práctica de reconectar con esa parte olvidada de ti es a través de la escritura de cartas simbólicas. Escribe una carta al niño que fuiste, contándole que ya no necesita demostrar nada. Que está a salvo. ¿Qué lo ves? Este simple acto, hecho en silencio, sin juicio, puede ser más poderoso que cualquier argumento. Porque, en el fondo, no necesitas más lógica. Necesitas más amor propio. Y cuando empiezas a darte ese amor, algo se afloja. Ya no necesitas corregir todo. Ya no buscas imponer tu punto. Porque comprendes que lo importante no es parecer sabio, sino ser real. Y ser real incluye sentir. Lo que nos lleva directamente a otro desequilibrio profundo. ¿Qué ocurre cuando pensar se convierte en todo, y la intuición se silencia por completo? Pensar sin alma. Es como caminar sin dirección. ¿Y si tu intuición ya tiene las respuestas que tu mente no logra encontrar? Cuando la razón se convierte en trono, la intuición es exiliada. La vida se llena de planes, argumentos, datos, pero se vacía de señales, suspiros, corazonadas. Y aunque el pensamiento racional parezca más seguro, llega un momento en que no alcanza. La persona que se ha desconectado de su intuición suele sentirlo en el cuerpo. Insomnio, tensión constante, vacío. No sabe lo que siente. No sabe lo que quiere. Y todo parece estar bien. Pero dentro, algo duele sin nombre. Jung decía que la intuición es la función psíquica que nos conecta con lo invisible, lo simbólico, lo futuro. Pero cuando es reprimida, la vida se vuelve excesivamente literal. No hay espacio para lo inesperado. Todo debe tener sentido. Todo debe encajar. ¿Te has sentido alguna vez perdido, aún teniendo toda la información? Esa es la señal de que tu brújula interior está desconectada. Y no importa cuántas explicaciones encuentres afuera, ninguna te devolverá el norte si no vuelves a sentir por dentro. Una manera muy práctica de reconectar con la intuición es mediante la meditación guiada con visualización simbólica. Busca un lugar tranquilo, pon una música suave y escucha una guía que te lleve hacia adentro. En vez de enfocarte en lograr algo, permite que aparezcan imágenes, colores, palabras sueltas. No las juzgues. Anótalas después. Muchas veces, tu alma habla en símbolos. Y si aprendes a escucharlos, descubrirás respuestas que no están en ningún libro. Te comparto un ejemplo simple. Si en una visualización aparece un lago oscuro, podría representar una emoción no explorada. Si aparece una puerta cerrada, tal vez hay algo que no te has atrevido a mirar. Si aparece una luz cálida, es posible que estés cerca de una comprensión importante. La intuición no grita, susurra, pero sus mensajes son potentes. Y cuando confías en ellos, la vida empieza a organizarse de otra forma, no desde la mente, sino desde el alma. Es importante recordar que esta práctica requiere constancia. Intenta hacerlo al menos 3 veces por semana, durante 10 a 15 minutos.
No busques resultados inmediatos. Solo preséntate al encuentro. Con el tiempo, verás que tomas decisiones más alineadas, que comprendes mejor lo que sientes, y que las conversaciones se vuelven más auténticas, porque ya no hablas solo desde el ego, sino desde una verdad más profunda. Y cuando esa verdad empieza a ser vivida, algo muy importante cambia. Ya no discutes para tener razón. Escuchas. Respiras. A veces, incluso cambias de opinión. No porque te falte firmeza, sino porque has alcanzado una madurez psicológica que pocos conocen. Y es justamente eso lo que veremos ahora. ¿Qué significa de verdad saber ceder? Saber ceder no es debilidad, es madurez del alma. ¿Puedes sostener tu valor, incluso cuando reconoces que estabas equivocado? Hay algo profundamente liberador en decir, tenías razón. O incluso más difícil, me equivoqué. Porque cuando puedes hacerlo sin sentirte menos, es señal de que algo dentro de ti ya no necesita defenderse. Jung afirmaba que el ego debe morir muchas veces para que el self, el ser profundo y auténtico, pueda emerger. Y una de esas muertes simbólicas ocurre cada vez que eliges el entendimiento por encima del orgullo. En la práctica, esto se nota en conversaciones donde no sientes la urgencia de tener la última palabra. Donde puedes escuchar sin preparar una respuesta. Donde ya no necesitas imponer tu visión para sentirte válido. Esa calma interior no surge de la resignación, sino de una sabiduría que entiende que cada mirada aporta algo. Que estar en lo cierto no es lo mismo que tener toda la verdad. Porque la verdad, en su forma más profunda, es múltiple. Ceder, cuando viene desde la conciencia, es un acto de valentía. Es decirle a tu ego, ya no necesito tu protección. Es abrir espacio para que el otro exista contigo, no contra ti. Y eso transforma los vínculos. Las discusiones se vuelven diálogos. Las diferencias se vuelven aprendizajes. Y tú, poco a poco, te vas convirtiendo en alguien con quien es seguro hablar. Con quien se puede construir. Con quien vale la pena quedarse. ¿Quieres empezar a cultivar esa presencia? Aquí tienes un ejercicio. En tu próxima conversación difícil, antes de responder, repite internamente 3 veces. Estoy aquí para comprender, no para vencer. Esa frase, sencilla y poderosa, cambia tu energía. Te ancla al presente. Te recuerda que tu valor no depende de ganar argumentos, sino de la calidad de tu presencia. También puedes anotar después cómo te sentiste y que notaste distinto en la dinámica. Otro recurso útil es practicar la respiración consciente antes del diálogo. Respira profundamente durante 4 segundos, retén 4, exhala en 4, y mantén 4 más sin aire. Este ejercicio, conocido como respiración cuadrada, ayuda a calmar el sistema nervioso y a salir del piloto automático del ego reactivo. Puedes hacerlo justo antes de una conversación importante o cada vez que notes que la tensión sube. Y lo curioso es que, cuando comienzas a integrar esto en tu vida, ya no temes cambiar de opinión. Ya no sientes que perder una discusión es perderte a ti. Porque sabes que hay algo más valioso que tener razón, estar en paz. Y esa paz solo llega cuando el pensamiento deja de competir y empieza a cooperar con el sentir. Ese es el inicio de una nueva etapa interior, en la que la inteligencia y la sensibilidad dejan de estar separadas. Y de eso hablaremos ahora. El pensamiento necesita del sentimiento, y el sentimiento necesita del pensamiento. ¿Hasta cuándo seguirás eligiendo solo un lado de ti? A veces vivimos divididos. Nos volvemos solo razón o solo emoción. Pero ninguna de las dos, por sí sola, puede sostener una vida plena. Jung lo enseñaba con claridad. La totalidad psicológica surge cuando las funciones psíquicas trabajan juntas, no cuando una domina a las demás. Pensar sin sentir es volverse frío, calculador, desconectado. Sentir sin pensar es volverse impulsivo, caótico, vulnerable al vaivén de cada emoción. El equilibrio no es simple, pero es necesario.
Imagina que tu mente es un faro. Su luz guía, organiza, delimita. Ahora imagina que tu corazón es un fuego. Su calor abriga, transforma, inspira. Si te apoyas solo en el faro, verás con claridad, pero sentirás frío. Si te apoyas solo en el fuego, sentirás calor, pero podrías perderte en la oscuridad. Necesitas ambos. La lógica y la ternura. El análisis y la intuición. La firmeza y la empatía. Porque tú no eres solo cabeza, ni solo alma. Eres un puente entre ambas. Esta integración se construye con actos cotidianos. Por ejemplo, cuando antes de responder, te preguntas, ¿estoy hablando desde mi mente o desde mi emoción? O cuando decides no solo justificar lo que sientes, sino también permitirte sentirlo. O cuando, ante una situación difícil, escribes 2 columnas, una con lo que piensas y otra con lo que sientes. Y luego las unes. Ese ejercicio simple revela mucho más de ti de lo que imaginas. Otra forma poderosa de ejercitar este equilibrio es a través del diálogo interno guiado. Cierra los ojos y visualiza a 2 figuras dentro de ti, tu mente lógica y tu corazón emocional. Invítalos a hablar entre ellos. Pregunta qué necesita cada uno, qué teme, qué desea. Escucha sus voces. Escríbelas. Este tipo de práctica, inspirada en técnicas junguianas, te permite reconciliar partes internas que antes parecían enemigas. Y cuando lo haces, sientes paz. Porque no se trata de eliminar tu racionalidad, ni de reprimir tu emoción. Se trata de que ambas se escuchen, se respeten, se acompañen. Ese diálogo interior, cuando se vuelve hábito, transforma la manera en que te relacionas con los demás. Ya no reaccionas desde la herida. Respondes desde la conciencia. Ya no impones tu idea para protegerte. Compartes tu visión para construir. Y ahí, en ese lugar, nace algo nuevo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando dejas de luchar contigo mismo, dejas de luchar con el mundo. Porque quien logra integrarse por dentro, empieza a vivir desde otra frecuencia. Una donde ya no necesitas defenderte de todo. Una donde puedes simplemente escuchar. Y eso nos lleva a la pregunta más poderosa de todas. ¿Qué fuerza verdadera hay en quien puede escuchar sin temer? Escuchar sin miedo. Es un acto de poder interior. ¿Puedes permitir que otro piense diferente sin que eso te haga dudar de ti? Hay quienes creen que escuchar es ceder. Que aceptar otro punto de vista es debilitarse. Que no confrontar es perder. Pero eso solo lo piensa quien aún vive desde la lógica del ego herido, que mide todo en términos de ganancia o pérdida. La verdadera fuerza no está en imponer, sino en sostenerse presente, incluso cuando lo que se escucha no encaja con lo que uno espera. Escuchar de verdad es una demostración profunda de madurez psíquica. Porque quien puede escuchar, sin interrumpir, sin preparar un contraataque mental, sin necesidad de tener razón, está en paz consigo mismo. Y eso, en un mundo donde todos quieren hablar, es revolucionario. Jung decía que el self, esa totalidad interior que todos buscamos, no nace del conflicto, sino de la integración. Y para integrar, hay que hacer silencio. Hay que dejar de defenderse todo el tiempo. Hay que estar dispuesto a descubrirse en el otro. Te invito a recordar la última vez que alguien te escuchó de verdad. No con prisa. No para corregirte, sino con presencia. ¿Cómo te sentiste? ¿No fue acaso un alivio? ¿Un bálsamo? Ser escuchado es una forma de ser amado. Y cuando tú escuchas a otro con esa misma apertura, estás ofreciendo algo sagrado. Algo que muchas personas jamás han experimentado. Pero para ofrecerlo, primero tienes que habitarlo dentro de ti. Aquí tienes una práctica simple, pero transformadora. Durante los próximos 3 días, elige una conversación en la que harás el compromiso interno de no interrumpir. Solo escuchar, preguntar, sentir. Al terminar, anota lo que notaste. ¿Qué descubriste del otro? ¿Y de ti?
Esa pausa, ese espacio que regalas, es también un espacio que crece dentro de ti. Y ahí comienza algo nuevo, un vínculo más auténtico con la vida. No se trata de que nunca más tengas razón. Se trata de que ya no necesites tenerla para sentirte valioso. Porque cuando sabes quién eres, cuando estás en paz con tu historia, cuando has mirado tus heridas y has comenzado a integrarlas, tu verdad se vuelve más suave, más humana, más viva. Y en esa suavidad es donde se revela tu verdadera fuerza. Entonces, si llegaste hasta aquí, te invito a hacer una pausa, respirar profundo y escuchar. No lo que digo yo, sino lo que tu interior te está diciendo ahora mismo. Porque ahí, en ese susurro silencioso, es donde empieza tu transformación. Si este contenido resonó contigo, si en algún momento sentiste que estaba hablando directamente a esa parte tuya que siempre está buscando comprenderse un poco más, entonces te pido algo muy simple. Destellos, dale like a este video, suscríbete al canal y deja tu comentario contándome qué parte tocó más tu alma. Sobre reenviado, y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien, compártelo. A veces, una palabra puede abrir una puerta interna que llevaba mucho tiempo cerrada. Gracias por ser parte de esta comunidad. Aquí no caminamos por respuestas rápidas ni certezas fáciles. Aquí caminamos hacia adentro. Y cada paso que das en ese camino, aporta luz a todo lo que tocas. Este canal existe gracias a quienes, como tú, eligen mirar hacia el alma, incluso cuando el mundo insiste en distraer. Gracias por formar parte de esta egrégora de autoconocimiento y expansión de conciencia. Nos sostenemos juntos, y eso también es sanación. Y para cerrar este encuentro, te dejo una frase de Carl Jung que resume el corazón de todo lo que exploramos hoy. La verdadera sanación es un cambio de perspectiva interior.